Bienvenido a la 63ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás matrices utilizando listas anidadas. Las matrices son una estructura de datos bidimensional cuyos elementos son organizados en filas y columnas. Decimos que es bidimensional porque una matriz está estructurada en dos dimensiones, es decir, un ancho que corresponde a sus filas y un largo que corresponde a sus columnas. En Python, una manera común de crear matrices es utilizando listas anidadas, con lo cual podemos generar una colección ordenada de datos en filas y columnas. Una matriz puede contener n cantidad de filas y m cantidad de columnas, teniendo en cuenta que n y m pueden ser un número cualquiera, es decir, una matriz puede tener cualquier cantidad de filas y cualquier cantidad de columnas. La representación gráfica de una matriz es la siguiente. Tal cual nos lo acaban de explicar, una matriz está compuesta por filas y columnas, es decir, las filas corresponden a los elementos que están ordenados de manera horizontal y las columnas a los elementos que están ordenados de manera vertical. Veámoslo de una manera mucho más práctica. En este caso tenemos la misma matriz, donde tal cual veíamos tenemos en primer lugar las filas. Aquí tenemos fila 1, fila 2 y fila 3, con lo cual podemos decir que esta matriz tiene 3 filas. Y lo mismo pasa con las columnas. Tenemos aquí la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Por ende, podemos decir que esta matriz tiene 3 columnas. Entonces, lo que tenemos en esta parte es una matriz de 3 por 3. ¿Por qué de 3 por 3? Porque tenemos 3 filas y a su vez tenemos 3 columnas. Cuando hablamos de matrices, siempre tenemos que comenzar hablando de las filas. Siempre que nos refiramos a una matriz, tenemos que indicar la cantidad de filas que tiene y posteriormente la cantidad de columnas que tiene. Por ejemplo, si yo tuviera 4 columnas, bueno, entonces diría que tengo una matriz de 3 por 4, porque tengo 3 filas y posteriormente 4 columnas. Y lo mismo pasa si yo tuviera 4 filas y 3 columnas. Con esto yo puedo garantizar que tengo una matriz de 4 por 3, porque mi matriz tiene 4 filas y posteriormente 3 columnas. Entonces, por esto es muy importante siempre primero indicar las filas y después las columnas. Posteriormente, para acceder a los elementos de una matriz, tenemos que tomar en cuenta los siguientes factores. Al igual que lo veíamos con las listas, las matrices también tienen posiciones. En este caso, nuestra matriz tiene 3 filas. Por ende, estas filas también tienen una posición. Tenemos la posición número 0, la posición número 1 y la posición número 2. Tomemos en cuenta que en programación siempre se cuenta a partir del número 0. Y lo mismo pasa con las columnas. También tenemos la columna posición número 0, la columna posición número 1 y finalmente la columna posición número 2. Teniendo esto en cuenta, supongamos que nos piden mostrar el número 5. Para ello, lo que tendríamos que hacer es en primer lugar localizar el número que nos están solicitando. Ahora, tal cual nos lo explicaron, siempre que hablamos de matrices, a lo primero que nos tenemos que referir es a sus filas. Entonces, tenemos que indicar en primer lugar la fila donde se encuentra el número que queremos mostrar. En este caso, el número 5 está en la fila posición número 1. Entonces coloco aquí el número 1, con lo cual hace referencia a que está en esta fila. Posteriormente tenemos que ver en qué columna está. Entonces tendríamos que indicar que esta columna donde está nuestro número 5 es la columna posición número 1. Entonces también lo colocamos en esta parte. De esta manera se va a generar una intersección entre la fila que indicamos y la columna. Y donde se encuentra esa intersección es donde está el número que queremos mostrar, que en este caso es el número 5. Veamos otro ejemplo. Para ello nos piden mostrar el número 3. Entonces, nuevamente tenemos que localizar en primer lugar la fila donde se encuentra el número que queremos mostrar. En este caso, el número 3 se encuentra en la fila posición 0. Entonces coloco aquí el número 0. Y después tenemos que indicar el número o más bien la posición de la columna donde se encuentra el elemento o el número que quiero mostrar. En este caso, el número 3 está en la columna posición número 2. Entonces voy a colocar aquí el número 2. Y posteriormente el número se encontrará en la intersección donde está la fila y la columna que corresponden al número, es decir, en esta parte de aquí. Y con esto, bueno, yo ya he obtenido el valor. ¿Entendió lo anterior? Veamos ahora cómo crear matrices con Python. Para ello, me voy a apoyar de una lista vacía, a la cual voy a nombrar matrix. La estoy nombrando matrix por dos razones. En primer lugar, matrix en su traducción al español significa matriz, que es el tema que estamos viendo en este momento. Y en segundo lugar, matrix hace referencia a que estamos trabajando con una matriz. Entonces, en el futuro, cuando tú veas otro código o bien estés creando tus propios programas utilizando matrices, te vas a encontrar bastante con este nombre. Entonces, es muy importante que cuando tú veas el nombre de matrix, entenderás que estás trabajando con una lista que está representando a una matriz.
por eso la he nombrado matrix. Lo siguiente es crear precisamente una matriz de 3×3 tal cual lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Para ello, yo necesito forzosamente 3 listas anidadas, las cuales a su vez contendrán 3 elementos. Es decir, voy a colocar en primer lugar una lista anidada, la cual contiene 3 elementos, que son el número 1, el 2 y el 3. Después, voy a colocar una coma y agregaré una segunda lista anidada, que a su vez también tendrá 3 elementos. Y finalmente agregaré otra coma y otra lista anidada, que también tiene 3 elementos. Con esto yo ya tengo una matriz de 3×3. De hecho, esto que estamos viendo aquí es exactamente igual a lo que tenemos en esta parte. Simplemente es que esta es la representación gráfica de la matriz y esta es la forma en cómo nosotros la estaríamos viendo en el código una vez que la estemos desarrollando con Python. Ahora, algo importante para terminar de comprender de manera correcta que esto es una matriz es precisamente ver las posiciones de cada uno de los elementos que están dentro de la matriz general o bien dentro de la lista general que es matrix, ya que aquí, en este caso, tenemos en primer lugar una lista que ocupa la posición número 0 dentro de la lista que se llama matrix, y de hecho nosotros podemos ver que tiene el 1, el 2 y el 3. Si vamos a la representación gráfica, podemos ver que en la fila posición 0, en efecto está el 1, el 2 y el 3, que corresponden a esta primera lista. Y a su vez, cuando veíamos listas anidadas, hablábamos que cada uno de estos elementos tiene su propia posición. El número 1 está en la posición número 0, el número 2 en la posición número 1 y el número 3 en la posición número 2. Si nosotros venimos a la representación gráfica, podemos ver que en efecto el número 1 está en la posición 0, el número 2 está en la posición número 1 y el número 3 está en la posición número 2. Y lo mismo pasa con las otras dos listas anidadas. El 4, el 5 y el 6 están en la posición número 1 correspondiente a la lista general que se llama matrix. Y de hecho, si comprobamos en esta parte, el 4, el 5 y el 6 están en la posición 1. Y a su vez, el 4 que está en la posición 0, el 5 que está en la posición 1 y el 6 que está en la posición número 2, dentro de nuestra representación gráfica de una matriz, también podemos comprobar que el 4 precisamente está en la posición 0, el 5 en la posición 1 y el 6 en la posición número 2. Y finalmente, la última lista anidada que corresponde a la posición número 2 de nuestra lista general que se llama matrix, en efecto está en esta parte. El 7 y el 8 y el 9 están en la posición número 2 correspondientes a las filas y posteriormente el 7 está en la posición 0, el 8 está en la posición número 1 y el 9 está en la posición número 2. Entonces con esto nosotros ya tenemos una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas y que por supuesto la hemos logrado crear con Python. Ahora, para acceder a los elementos de una matriz cuando estamos trabajando de esta manera, tenemos que hacerlo tal cual lo aprendimos a hacer cuando trabajamos con listas anidadas, es decir, en el video anterior. Para ello, lo primero que tengo que hacer es indicar el nombre de la lista general, la cual contiene a todos los elementos, que en este caso es matrix. Ahora, en las diapositivas anteriores nos explicaban que cuando trabajamos con matrices siempre tenemos que referirnos en primer lugar a las filas y después a las columnas, pero siempre es importante indicar tanto la fila y la columna del elemento al cual queremos acceder o bien que queremos mostrar. Para ello, después del nombre de la lista, tenemos que colocar dos juegos de corchetes. En este caso, el primer par de corchetes va a corresponder a las filas y el segundo juego de corchetes corresponderá a las columnas. En este caso, supongamos que nos están pidiendo mostrar por pantalla el número 6. Entonces, para ello, bueno, yo aquí tengo el número 6. Lo que tengo que hacer es tal cual nos lo acaban de explicar. En primer lugar, tengo que indicar la fila donde se encuentra el elemento. En este caso, el número 6 se encuentra en la fila posición número 1. Entonces voy a colocar en esta parte el número 1. Siempre primero indico la fila y después tengo que indicar la columna. Algo importante aquí de mencionar es que cuando yo coloco este número, se utiliza un índice. El programa se va a apoyar de un índice para colocarlo precisamente en la fila a la cual yo estoy haciendo referencia donde se encuentra el elemento que quiero consultar. Y después, bueno, vamos a colocar en esta parte en la posición de la columna donde está el elemento. En este caso el número 6 está en la posición número 2. Entonces voy a colocar aquí el número 2 y Python lo que hará será apoyarse de un segundo índice, el cual colocará en la posición de la columna que yo estoy indicando. Entonces tengo que mi elemento está en la posición fila 1 y por supuesto en la posición número 2 correspondiente a las columnas. Y con esto, bueno, Python lo que me estaría retornando a mí sería el número 6. Si te das cuenta, yo aquí no me tuve que preocupar de la intersección. Simplemente tengo que indicar exactamente la posición de la fila y la columna para posteriormente obtener el elemento al cual yo quiero acceder.
Para terminar de comprender de manera correcta cómo se crea y por supuesto se acceden a los elementos de una matriz, vamos a replicar parte del código que vimos en las diapositivas para corroborar que lo que nos explicaron es correcto. Para ello, nos dirigimos a nuestro IDLE y vamos a crear un nuevo archivo, el cual nombraremos matrices-listas.py o .py. Y una vez que hayamos creado nuestro archivo, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente crear una matriz de 3×3, es decir, de 3 filas y 3 columnas. Veíamos que lo ideal es crear una matriz completamente vacía de inicio, la cual nombraré matrix. Posteriormente, dentro de este par de corchetes, vamos a comenzar creando una primera lista anidada, la cual contendrá los números 1, después el número 2, y finalmente el número 3. Ahora, salgo del juego de corchetes que corresponden a la primera lista anidada, colocaré una coma, un espacio, otro par de corchetes y ahora agregaré los elementos que corresponden al 4, al 5 y al 6. Nuevamente salgo de este par de corchetes que son de la segunda lista anidada, coloco una coma, un espacio, otro par de corchetes y aquí colocaré el número 7, el número 8 y finalmente el número 9. Con esto yo ya puedo decir que tengo una matriz de 3×3 porque tengo 3 filas que son las 3 listas anidadas y 3 columnas que son los 3 elementos que están dentro de cada una de estas listas anidadas. Ahora, esto es cuando nosotros queremos crear una matriz utilizando listas anidadas. Sin embargo, esto es un tanto complejo de comprender a simple vista si nosotros no hemos practicado como tal con matrices. Una forma o un estándar que se utiliza en el código cuando estamos trabajando con matrices es hacer lo siguiente. Me voy a colocar después de la coma, no antes del corchete. Voy a colocar mi cursor después de la coma y voy a presionar Enter. Una vez que haya hecho esto, si te das cuenta, ya aquí empiezo a ver que tengo una fila, 2 filas. Ahora, lo siguiente es volverme a colocar frente a la coma que separa a la lista anidada que contiene el 4, el 5 y el 6 con la lista anidada que contiene el 7, el 8 y el 9. Entonces me coloco en la coma y presiono otro Enter. Y si te das cuenta, aquí nosotros ya podemos apreciar de una mejor manera que estamos trabajando con una matriz. Esto que te enseño aquí obviamente es a tu consideración, sin embargo es un estándar que se acostumbra a utilizar cuando un programador está trabajando con matrices. Entonces, lo que yo te sugiero es que en el futuro, cuando tú crees programas que contengan matrices, utilices esta sintaxis. Esto es muy importante porque de esta manera tú te vas a poder apoyar y ver la matriz con la que estás trabajando. Y a su vez, si otro programador ve tu código, bueno, por supuesto va a comprender de manera correcta que esto es una matriz, porque en primer lugar aquí tenemos nosotros precisamente la sintaxis que representa a la matriz dentro del código. Y en segundo lugar, el nombre matrix le hace referencia al programador que está trabajando con una matriz. Bien, entendido esto, vamos a presionar 2 veces Enter. Y lo siguiente es ver la forma en que podemos imprimir en pantalla nuestra matriz. Tal cual lo hemos visto anteriormente, con ayuda de un print, podemos mandar a imprimir directamente todo el contenido de una lista. En este caso no importa si nuestra lista tiene elementos anidados o no. Simplemente utilizamos un print y colocamos dentro de ese print el nombre de la lista que queremos mostrar en pantalla. Si yo ejecuto este programa, podemos ver que en efecto me imprime todos los elementos contenidos dentro de mi lista. Sin embargo, esta no es la sintaxis o bien no es la representación gráfica como yo quiero mostrar mi matriz en pantalla. Para solucionar esta situación y que la impresión en pantalla se vea tal cual lo estamos creando en el código, vamos a hacerlo de una forma muy simple. Vamos a crear un print y voy a utilizar un fstring. Dentro de este fstring voy a comenzar colocando precisamente un par de llaves y dentro de este par de llaves vamos a colocar aquí el nombre de la lista que quiero mostrar. Más bien, pues sí, de la lista con la que estoy trabajando. Ahora, le voy a indicar que simplemente quiero mostrar la posición número 0 de mi lista matrix, que sería toda esta parte de aquí. Después salgo de las llaves, voy a dar un espacio y vamos a crear un salto de línea. Recuerda, un diagonal inversa n. Agregamos un par de llaves y vamos a colocar nuevamente el nombre de la lista, que es matrix, y colocamos un 1. Ahora voy a mostrar la posición número 1 que corresponde a toda esta parte de aquí. Y finalmente vamos a dar un espacio, obviamente salimos de las llaves y generaremos un segundo salto de línea. Colocaré otro par de llaves y aquí vamos a escribir nuevamente matrix. Agregaré un par de llaves y finalmente colocaré
el número de la posición que quiero mostrar, que en este caso es esta parte de aquí. Con esto, bueno, lo que estoy haciendo, voy a borrar este print que está aquí. Con esto lo que estoy haciendo es simplemente generar saltos de línea y mostrar primero esta parte de aquí, después salto de línea, mostrar esta parte de acá y finalmente otro salto de línea y mostrar estos elementos que están en esta lista anidada. Y bien, en este caso esto es funcional porque simplemente quiero mostrar en pantalla la matriz en el orden que la tengo dentro de mi código. Como no estamos todavía trabajando con los elementos que están dentro de la matriz, es decir, para realizar operaciones entre todos los elementos, bueno, esto es fácil porque simplemente los quiero mostrar por pantalla. Y si yo ejecuto el programa, bueno, podemos ver que en efecto yo ya puedo ver la matriz a través de su representación gráfica, tal cual la tengo en el código y por supuesto cómo se debe mostrar una matriz. Finalmente, y con la intención de reforzar todo lo que hemos aprendido en este video, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo que vamos a hacer a continuación es mostrar el número 1 correspondiente a la matriz, el número 4 que también es correspondiente o bien está dentro de la matriz, el número 8 y el número 3. Es decir, estos elementos están contenidos dentro de nuestra matriz. Lo que vamos a hacer es mostrarlos a través de pantalla. Entonces te invito a pausar el video e intentes mostrarlos uno a uno. Y una vez que hayas hecho esto, bueno, simplemente te invito a que también veas la solución que yo propongo. De mi parte, bueno, voy a comenzar a mostrar estos elementos. Lo primero que voy a hacer es crear un print para mostrar en pantalla precisamente el número 1. En este caso, vamos a mandar a llamar primero a la lista general, que es matrix, y después vamos a colocar un par de corchetes. El primero corresponde a las filas y el segundo corresponde a las columnas. En este caso, el número 1 está en la fila número 0 y posteriormente está en la columna posición 0. Entonces vamos a colocar aquí fila 0, columna 0. Después voy a copiar esta parte de aquí, porque pues no tiene caso que vuelva a escribir todas las líneas, toda la parte de la línea de código. Ahora, nos piden mostrar el número 4. El número 4 está precisamente en la fila, en la fila posición número 1 y en la columna posición 0. Entonces aquí simplemente cambio el 0 por este 1 y este segundo 0, bueno, ahí lo dejo. Después nos piden mostrar el número 8. El número 8 está en la fila posición número 2 y en la columna posición número 1. Entonces colocamos aquí fila posición 2, columna posición número 1. Y bueno, el número 3 finalmente hacemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos que el número 3 está en la fila posición número 0 y en la columna posición número 2. Entonces este 0 lo dejo aquí y simplemente el 0 que corresponde a las columnas lo cambio por el 2. Y con esto, bueno, yo ya he terminado de crear la matriz y a su vez mostrar estos elementos que me están solicitando mostrar a través de pantalla. Así es que simplemente vamos a ejecutar el programa para corroborar que funciona de manera correcta. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos corroborar que en efecto tenemos en primer lugar el número 1, el número 4, después el número 8 y finalmente el número 3, con lo cual puedo comprobar que en efecto ya tengo un dominio de las posiciones cuando trabajo con matrices o bien con listas anidadas. Como puedes darte cuenta, trabajar con matrices es muy sencillo, sin embargo sí requiere que trabajemos y practiquemos de manera constante para controlarlas al 100%. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!